Grabación. Vamos con pantalla. A ver. ¿Me ayudan por favor encendiendo la cámara Calderón, Carbo y Plaza? Todavía la enciendo. Okay. Dale bien. ¿Qué tal, Plaza? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Buenos días, Víctor, ¿todo bien? Okay. Hola, señorita Calderón, ¿cómo le va? Y señorita Caro, un gustazo. Ahora déjeme encender mi cámara para que vea también. Ya. ¿Qué tal? Un gusto saludarlas. ¿Cómo están? Le voy a encender la cámara porque, insisto, no me gusta hablar solo, me gusta ver a quién me estoy dirigiendo. Y vamos a conversar un poquito de que ya saben que tenemos que hacer, ya nos obliga a la universidad esos trabajos presenciales, y vamos a hablar acerca de la temática de control de arbovirosis, etcétera. En eso va a consistir parte del trabajo práctico, y quería conversar un poquito con ustedes, porque si ustedes van a ir a una comunidad y van a darle sobre arbovirosis, bueno, ustedes tienen que ser cinturón negro en ese tema, ¿no? Entonces quiero que conversemos. Miren, aquí les presento una diapositiva. No sé si a ustedes les recuerda algo esto que está aquí. Vamos a ver. Está en presentación. Ouch. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, señorita Calderón. Sí, Héctor. Ok. ¿Qué le recuerda esto que está aquí? Yo le recuerdo una película. Una película. Sí, un bastón de un tipo que hizo un parque y de ahí sacó unos genes para crear algo. Creo que sí, pero no me acuerdo el nombre. O sea, sí entro el contexto, pero no me acuerdo el nombre. ¿Pero de qué se trataba? ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Señorita Cargo, ¿se acuerda de No, Jurassic Park? Jurassic Park. En la película Jurassic Park sacaron de un mosquito los genes para la creación de unos dinosaurios. Sí, vieron la película, ¿verdad? Hola. Bueno, eh, parece que no me están, no está siendo buena la señal, ¿no? Pero a ver, bueno, señorita Calderón, por favor, ayúdeme con esta lectura que está aquí. Claro, los zancudos presentes antes del hombre, entre 30 a 54 millones de años, fósiles encontrados en el periodo Oligoceno, de 26 a 38 millones de años, y aproximadamente 3.600 especies. Su distribución está por todas las partes de la región del globo, y en Brasil cerca de 500 especies descritas, más o menos 20 de importancia médico-veterinaria. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Y le dije eso del Jurassic Park y toda la película. ¿Por qué? Porque los mosquitos están, pero tienen, o sea, están antes de la vida del hombre. Y nosotros hablamos de eliminar a los mosquitos, y es muy difícil. Primero nos vamos nosotros que poder eliminar a toda la especie, a todos estos mosquitos. Entonces tenemos que tener claro esa parte de ahí, por eso le puse esa diapositiva. Pero miren esto de aquí. ¿Qué se dan cuenta aquí? Este es el hombre de Cromañón, ¿no? Entonces miren esa imagen. Ahora viene la pregunta. Bueno, ya después del hombre de Cromañón viene el hombre de Neandertal. Y aquí viene. Esto es una actividad que se realizaba por los 50, actividades de control antivectorial.
Estos son las brigadas de control antivectorial de un segundo, ya. Las brigadas de control antivectorial, que si ustedes van a ver ahora, van a tener la oportunidad de trabajar con una brigada de control antivectorial. Y es igualito, pero sin sombrero. Existen las mismas máquinas, quizás un poquito más grandes y sofisticadas, pero con la misma lógica de actividades de control antivectorial. Ay, aquí está. ¿Me ayuda, por favor, señorita Cargo, con esta lectura? Doctor, la experiencia ha probado que una aplicación perifocal de DDT bien hecha elimina el Aegypti de las pequeñas localidades, menos de 1000 casas, donde en general no hay problemas de focos ocultos o de difícil acceso. Normalmente 2 aplicaciones al año bastan para resolver el problema en las localidades medianas, de 1000 a 5000 casas, 4 aplicaciones bien hechas de DDT a todos los puntos infectados de una ciudad grande, más de 5000 casas a intervalos de 3 meses son suficientes para librarla del mosquito. ¿Qué es lo que quiero decir con esta presentación? Miren, estamos en el año 1954 y fue publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 1955 y ya hablaban de que iban a eliminar al mosquito. Ya sabíamos que con una sola aplicación en poblaciones o localidades menos de 1000 casas, y aquí con 2 aplicaciones al año en unas localidades de 1000 a 5000 casas, y que iban a eliminar ya al mosquito con 4 aplicaciones cuando hay localidades más grandes, de más de 5000 casas, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta, se viene haciendo actividades de control antivectorial desde 1954 y se pensaba en eliminar el mosquito y aún seguimos con el mismo problema. Y aquí me ayuda con una reflexión. Miren la diferencia del hombre de aquí al hombre de acá. ¿Ustedes creen que hay diferencia? A ver, Plaza, a ver, coméntame, ¿tú crees que hay diferencia entre el hombre de aquí con el hombre de acá? Claro, el hombre actual tiene más comunidades que antes. Claro. No, pues, ¿se acuerda que yo en la primera clase le hacía la referencia de cómo han evolucionado? No te estoy hablando del hombre de Cromañón, que estamos acá, al hombre actual. ¿Se acuerda que yo le decía que nuestras abuelas cómo planchaban, cómo lavaban pañales? De 20 años a 30 años acá, el hombre ha evolucionado. Diferente, mire, el hombre de Cromañón acá o del hombre de Near del Tan acá hay una diferencia, pero abismal, pues. ¿Verdad? Como yo le decía, yo era el control remoto en mi casa y apagar y prender el televisor. Y ahorita ustedes con comando de voz, por favor, pon MTV y se pone ahí. ESPN se pone ahí. Nada de Coavísate, la Amazon. No, puro canales Fox para arriba son ustedes, ¿no? Con comando de voz. Entonces, definitivamente, el hombre ha evolucionado. De aquí hasta la actualidad. Y aquí viene la pregunta, Plaza. ¿Tú crees que, así como el hombre ha evolucionado, tú crees que el mosquito haya evolucionado? O sea, el mosquito que estamos hablando del año 1954, que conversamos hace un ratito, ¿sí? Que hacían desde acá, hace no sé cuántos años hasta la actualidad, no haya cambiado. Te cuento, el hombre de Cromañón, se cree que hay 15.000 años atrás, hasta el año 2017, que donde fue esta presentación, la sacamos de Paraguay, que hubo una reunión el año 2011, ¿cuándo estuvimos por allá? El 2019, el 2020 estuvimos por allá en una reunión con los controles antivectoriales. Se cree que ha pasado desde acá 720 generaciones de Homo sapiens sapiens. Y aquí viene el mosquito desde el año 1954 o 1955, que veíamos esa fumigación, a la actualidad ha pasado 120 generaciones de Aedes aegypti. Entonces yo te decía, así como el hombre mira cómo abismalmente ha cambiado de un momento a otro, tenemos que tener conciencia que el mosquito seguramente también ha evolucionado o ha cambiado desde ese tiempo para acá. Es lo que le quiero expresar, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener claro? Que aquí vemos unas bolitas de billar. ¿De qué están hechos estos de aquí? Ustedes saben que tienen también alma de plástico, también hecho con el plástico. ¿Qué quiero decir? Así como el hombre evolucionó en su estructura corporal, en la inteligencia, lo que sea, seguramente el mosquito también tuvo que tener algún grado de desarrollo.
Y además hay ciertas condiciones, como te decía, el plástico. Aquí nosotros vemos cómo ha ido evolucionando el uso en toneladas. Aquí vemos la producción de plástico. Y ya sabemos que los plásticos de una manera van a beneficiar o son como reservorios para los mosquitos. Entonces tenemos mayor cantidad de maternidades para los mosquitos y por ende la mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades. Entonces, miren cómo eran las poblaciones de antes. Ahora tenemos poblaciones con gran cantidad de plásticos, ¿sí? Que son potencialmente reservorios de los mosquitos. Entonces, ya sabemos, ¿qué sabemos hasta el momento? Que el mosquito tiene también sus maternidades, que son en este caso los recipientes plásticos donde se reproducen. Pero además, ellos se alimentan, ¿no? ¿Y de qué se alimentan? Los mosquitos son herbívoros, ¿no? Pero las hembras son las que pican porque necesitan esa sangre para ayudar a incubar sus huevos. Las hembras son las que pican. Entonces, las características insisto, cómo evolucionó la cantidad de plásticos, maternidades. Ahora tenemos qué pasa. Esta es un mapa de densidad poblacional. Si ustedes se dan cuenta cómo la población se ha ido incrementando, ¿no? Miren las localidades, miren el Ecuador como era antes en cuanto a la densidad poblacional. Y ahora miren cómo hay ciertos lugares donde hay mayor cantidad de seres humanos. Al haber más cantidad de hombres, lógicamente, se van incrementando también la cantidad de vectores, y al haber mayor cantidad de vectores la transmisión va a ser mucho mayor. Entonces miren, en un lugar donde existe, ¿para qué sirve este conocimiento? Nosotros siempre decimos que, o en la literatura dice, el dengue es urbano, el dengue no es rural. ¿Por qué? Porque el Aedes aegypti tiene una poca capacidad de vuelo, solo vuela a 200 metros de la periferia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, 2 kilómetros de la periferia. Entonces, por lo tanto, en lugares rurales donde los caseríos están tan distantes, por eso no hay mucha transmisión de Aedes aegypti. No había mucha transmisión de Aedes aegypti en el campo. Hoy por hoy hacemos que hay los caseríos, campo ya hay caseríos y cada vez hay, las casas están un poquito más pegadas, ya empezamos a encontrar casos de Aedes aegypti en zonas rurales. O sea, ya tenemos que tener la lógica de por qué, donde hay mayor transmisión, donde hay mayor concentración poblacional. Entonces tengamos ese chip, donde hay mayor proliferación, donde hay mayor densidad poblacional. Ahora, la idea es que estos, en 1901, están haciendo actividades de control antivectorial, están purgando ahí insecticidas. No me gusta esta lámina, por eso la puse. Entonces, estos los hombres trabajando allá. Bueno, entonces es importante saber que si nosotros hacemos las mismas acciones de control antivectorial del año 1954 y hacemos lo mismo ahora, la idea es, si hacemos lo de siempre, resultado de siempre, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta, así como el hombre ha evolucionado el mosquito. ¿Estamos haciendo bien las cosas? No lo sé, estaremos a reflexión. Yo en este momento le daré un conocimiento que espero ser muy práctico y ustedes lo aprendan a usar. Porque ya les dije que el conocimiento que no se lo usa no sirve para nada. En este caso es importante vamos a conocer al enemigo, en este caso el Aedes aegypti. Bueno, no voy a esto de la parte taxonómica, no me interesa ahorita profundizar en ese tema, pero aquí vemos que para que haya la transmisión de transmisión de ciertas enfermedades, o para la historia natural, para que se produzca caso de dengue, hay una especie de correlación entre los humanos. Para que haya la transmisión se necesita un medio ambiente adecuado donde puedan proliferar el vector, que en este caso es el Aedes aegypti si hablamos de dengue, anófeles si hablamos de malaria, y lógicamente tiene que haber el virus. Entonces aquí hay una relación entre el humano, medio ambiente, el mosquito que es el vector y el virus que transmite la enfermedad.
Entonces hay una serie de factores que van a favorecer a la transmisión. Entonces, por ejemplo, la temperatura. Nosotros ya sabemos que a mayor calor, mayor proliferación de vectores, ¿sí? También sabemos que la lluvia, también mayor humedad, mayor proliferación de vectores. Entonces, la temperatura también va a modificar lo que vamos a ver ya mismo, lo que llama un periodo de incubación extrínseco, y también es la humedad la que va a garantizar la supervivencia de, en este caso, del vector. Repito, mayor cantidad de vector, mayor transmisión. Y hay condiciones que favorecen a que haya mayor cantidad de vectores. Miren, muchos hablan del calentamiento global. Aquí quiero que vean una imagen de cómo, aquí están los años, miren, de cómo ha ido cambiando o calentándose el planeta. Ya sabemos que a mayor temperatura va a favorecer a mayor cantidad de vectores. Por lo tanto, por los motivos por los cuales le he puesto esta imagen, para que vean cómo. Esta es una imagen de la NASA, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver por YouTube, entran y ven cómo ha ido en el tiempo calentándose el planeta. Y hay quienes no creen del calentamiento global, pero una forma para evidenciar que sí ha habido calentamiento global en el planeta es esto, creo yo. Cómo ha ido modificándose. Se ve que hay aumento de temperatura. Ahí vemos en todos los lugares donde hay el Aedes aegypti. Y vamos a conocer que el mosquito, vamos a tener que tiene dos fases. Una fase terrestre y una fase acuática. Tenemos que tener claro eso, que una fase acuática, una fase terrestre. El mosquito adulto, en este caso, cuando nosotros hablamos de Aedes aegypti, el Aedes aegypti tiene una característica, que tienen estas líneas blancas, ¿no? Que parece tigre, ¿no? Vemos aquí el dorso del tórax blanco, plateado, formado por escamas claras, ¿sí? Y el fémur y la tibia pintadas, y también el tórax es la característica del Aedes aegypti. No quiero hablar del primo del Aedes aegypti, que ya sabemos que el Aedes aegypti tiene como característica ser intradomiciliario, un mosquito aniñado, porque se prolifera solo en agua no tan sucia, semilimpia, pero tiene aquí un primo, ¿no? Que es el llamado tigre asiático, que es el Aedes albopictus, que se diferencia, bueno, este tiene una rayita, tiene dos rayitas, bueno, no vamos a entrar en detalles de la característica morfológica del mosquito, pero los dos son los que transmiten el dengue cuando hablamos del dengue, ¿ok? Seguimos. Entonces hay una serie de factores o condicionantes que ayudan a la proliferación de criaderos, en este caso del vector, ¿sí? Y comúnmente se va a lugares en las esquinas, lugares sombreados, porque son enemigos, vamos a ver las características que no les gusta el sol. A ver, por favor, ayúdame ahí, Plaza, con la lectura. Huevo, menos de 1 milímetro de largo, inicialmente blanco, para tornarse negros con el desarrollo del embrión. Son depositados en las paredes de los recipientes sobre el nivel del agua. El desarrollo embrionario, en óptimas condiciones de temperatura y humedad, ocurre en un lapso de 2 a 3 días. Son capaces de resistir desecación y temperaturas extremas, manteniéndose viables de 7 a 11 meses. Mira, Plaza, imagínate ahorita, yo quiero estudiar medicina, y ustedes se preguntarán, ¿qué me interesa a mí eso de conocer el mosquito, el conocer con los huevos, la forma de los huevos? No nos interesa, dice, ¿verdad? Pero es importante que ustedes tengan el chip de que si le llega un paciente con dengue, significa que en su sector hay condiciones favorables para la proliferación de vectores, si no, no hubiera el dengue. Entonces ustedes tienen que darle al paciente, además de darle tome esto, asesorarlo, identificar más personas en el lugar donde vive, y sobre todo hacer actividades de control para estos criaderos. Pero ¿qué me interesa saber de esta diapositiva? Por favor, esta parte es muy importante, es saber, y eso ustedes a la práctica, cuando llevamos en territorio, ustedes van a tratar de identificar dónde están los criaderos. Con este equipo de control antivectorial nos vamos a acercar a las casas
y vamos a tratar de identificar dónde hay criaderos para mosquitos. Entonces, nosotros si identificamos un criadero, por ejemplo la cisterna, o sea, ¿para qué me interesa saber de los huevos que tiene 2 a 3 días? ¿No? Me interesa saber que en el margen, este es el tanque, este es el nivel del agua. Ahí el nivel del agua, ahí comúnmente es que ponen ahí sus huevecillos y se adhieren a la pared. Entonces les cuento, vamos a algo un poquito práctico. Durán, había un problema que no había agua en Durán, ¿verdad? Pues yo tenía mi tanquecito. Entonces ya, gracias, chévere, ya llegó el agua a mi casa. La gente bota el tanque, no, la gente coge y vira el tanque y lo tiene ahí por si acaso, para cuando se necesite, voy a tener mi tanquecito de agua. Les cuento que el Aedes aegypti dice aquí de 7 a 11 meses, puede durar hasta un año y soporta la desecación. ¿Qué significa? Que ese tanque que tú vienes y lo vuelves, ya se fue el agua, yo viro el tanque y lo veo hasta con telaraña, lo veo ahí, yo saco la telaraña, le tiro agua ahí y los huevos que estaban en sus paredes pueden eclosionar porque resisten a la desecación hasta después de un año. Es así como llegó y viajó en primera clase hacia Galápagos el Aedes aegypti. Nosotros no teníamos por el año 2009, 2010 no teníamos Aedes aegypti por allá. Y de repente en floreros, que viene, se botó el agua y estaban ahí, de repente lo llevan a Galápagos, vienen, le ponen agua y empezaron a eclosionar los huevos. Entonces, ¿para qué me sirve este conocimiento? Es decir, que es necesario para eliminar los huevos, hacer el cepillado de los tanques para poder eliminar los huevos que pueden estar adheridos a la pared de los tanques. Es importante saber que los maceteros, yo veo larvas y cada vez y cuando yo estoy botando el agua, no solo hay que botar el agua, hay que hacerle un cepilladito ahí para eliminar los huevos. Igualmente pasaría con cualquier tipo de recipiente donde se deposite agua, se necesita el cepillado para eliminar los huevos. Entonces, no olvidarse, los huevos pueden resistir a la desecación hasta para un año. Por eso, la recomendación cuando ustedes vayamos a las casas es que hay que cepillar los tanques, hay que cepillar la cisterna para eliminar los huevos. ¿Ok? ¿Me ayuda, señorita Cargo, con la lectura, por favor? A ver, un ratito, ahora vamos a... Listo. Bien, estoy aquí. Comportamiento de oviposición de Aedes aegypti. El comportamiento de oviposición se relaciona con el mantenimiento de los mosquitos en el entorno. La oviposición en saltos, la deposición de huevos del mismo lote en varios criaderos cuanto disponibles. El comportamiento de oviposición en saltos es relevante en la dispersión de hembras del vector y debe ser considerado en las estrategias de control del Aegyptis. Del Aedes aegypti. A ver, doctor, aquí esto como que no entendí. Oviposición. ¿Cómo ponen sus huevos? Entonces dice ahí el comportamiento en saltos. ¿Qué significa? Que si ustedes van a un lugar, encuentran un reservorio de Aedes aegypti, ustedes ya enseguida no. Si aquí hay un reservorio, en otro lugar hay otro. Porque ellos no ponen todos sus huevecillos en un solo lugar, sino que lo ponen en varios lugares. Es decir, no ponen en un mismo canasto todos sus huevos, porque si se cogen el canasto, se rompen, chao, todos los huevos. Entonces lo ponen un huevito aquí, o sea, ponen acá, porque si me descubren dónde puse mis huevos, entonces el otro sí se salva. No sé si me estoy haciendo, es una estrategia de perpetuación como especie, que no ponen todo el huevo en un lugar, sino que ponen sus huevecillos a salto. Eso se ha descubierto que lo hacen así para pernoctar y permanecer. Inteligentes los mosquitos, ¿no? ¿Sí o no? Y le cuento otra cosa, señorita Cargo, imagínese. Si sabe que si el mosquito, si la mosquito se fecunda, es decir, copula con el macho, la mosquito queda fértil de por vida. ¿Sí sabe qué significa eso? De que no necesita el macho para seguirse reproduciendo. Wow, imagínate si los humanos fuéramos así. Una sola vez, una relación ya fértil de por vida, 9 meses, un tag, 9, Dios mío, imagínense. Pero mire, ¿cómo vamos a eliminar los mosquitos? Y le cuento, no es que me guste el chisme, pero le cuento que si la mosquito está infectada por el virus, los huevos también salen infectados por los virus, con el virus.
hay transmisión vertical. Imagínense. Bueno, seguimos con esto. Ya está clara la idea de que en relación a la oviposición, ¿ya? Bueno, creo que con ustedes ya conversamos y ahora vamos con Chávez, la cactus inmunar, por favor. Un gusto haberlo saludado, ¿no? Igualmente, doctor. Pues este estado, vamos a ponerlo así. Yo me entenderé de esto. ¿Qué tal, señorita Monar? Un gusto saludarla. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bien, bien. Aquí que yo me entiendo esto de aquí. Porque esta es clase del sábado. Clases sábado y jueves. Ya sé que los OCA son presentes y los neros ya jueves y viernes. Ya, ok, yo me entiendo eso. Ok, un gusto saludarle, ¿cómo les va? Imagínense, estamos conociendo al enemigo, ¿no? Increíble, ¿no? Son súper sabidísimos. Ouch. Bueno, les comentaba entonces, vamos por aquí y quiero que por favor, señorita Chávez, ayúdeme, señorita Chávez, en la lectura de lo siguiente. A ver. Bueno, déjenme enseñarles esta imagen, ¿no? Donde hay diferentes estadios, yo le dije de los mosquitos, y nosotros vemos aquí que tenemos el mosquito adulto. Aquí te miren esta forma de coma, es una pupa. Esta es una forma larva. Estas son larvas. Y estos puntitos de por aquí son los huevos, ¿no? Pero bueno, aquí se ven más las pupas. Estas son pupas. Bueno. Ayúdenme con esta lectura. Entonces ya sabemos que el mosquito tiene un estadio terrestre y un estadio acuático. El estadio acuático ya vemos que dentro del agua están los huevos. Y ya sabemos que soportan la desecación y ahora vamos a hablar sobre las larvas. Ayúdenme con las larvas, con la lectura. Larvas. Se desarrollan en diferentes niveles de agua limpia. Al eclosionar miden 1 milímetro de largo. Tienen 4 estados larvarios de más o menos 48 horas cada uno, creciendo por medio de 3 mudas hasta de 6 o 7 milímetros finales. Se mueven activamente, movimiento serpentiforme, para buscar alimento, microorganismos y detritos orgánicos, animales y vegetales. Son fotofóbicas, su desarrollo se completa en condiciones favorables de nutrición y con temperatura de 25 a 29 grados Celsius en 7 a 10 días. No resisten temperaturas a menos de 10 grados Celsius o mayores de 40 grados a 46 grados, impidiéndose a menos de 13 grados su pasaje a estado pupal. Ya. Ay, doctor, esto es medio complicado. Usted no nos va a tomar esto de aquí. No, esto es para la práctica que tengamos que tener como cultura general, eso de las temperaturas ni nada. No nos interesa. A mí lo que me interesa ustedes saber que hay temperaturas óptimas para la proliferación de larvas también. Y hay estadios óptimos de temperatura que hacen que estos estadios, que aquí están diciendo que existen 4 estadios larvarios, de más o menos 48 horas. Hay condiciones que favorecen que estos periodos de reproducción y de pasar a pupa, huevo, larva, pupa, las larvas 4 estadios, este tiempo podría acortarse o alargarse de acuerdo a las condiciones climáticas. Y les cuento que ustedes, ojalá que tengamos la oportunidad de encontrar larvas de Aedes aegypti y miren esta forma de cómo está la larva. La gente ya con el ojo entrenado puede ver si esta larva que de mosquito es de Aedes aegypti o es de Culex o puede ser de Culex y de Anopheles, solo viéndolo la larva del mosquito. El Aedes aegypti se pone, miren, de forma vertical en relación, este es el agua, ¿no? Está en forma vertical así, o puede estar en forma oblicua y se mueve así como en forma serpentiforme, en forma como que da látigo. Mientras que las otras larvas se ponen así en relación al agua. Usted la ve así como acostada, la larva de la Anopheles. El Aedes aegypti se pone así, ¿sí? Y además hay un tubito ahí como un snorkel para respirar, que uno lo tiene más largo, el Anopheles tiene el tubo de
respiración más largo que el otro. Bueno, pero eso no vamos a entrar. Aquí, a mí, ¿qué me interesa de esto de aquí? Que son fotofóbicas. Es decir, jamás ustedes van a ver una larva de Aedes aegypti tomándose un selfie. No les gusta la foto. No les gusta la foto. Son fotofóbicas. Quiere decir, no les gusta el sol, ¿no? Es decir, en lugares donde ustedes ven que da canicularmente el sol, ahí no van a encontrar criadero de Aedes aegypti. Lo van a encontrar en lugares sombreados. Le ponen una lámpara ahí, usted ve que se mueve porque no le gusta la luz. De esa manera, cuando ustedes van a una casa, hay lugares donde ustedes no, aquí hay sombrita, aquí hay lugares donde podría tener estas larvas, ¿no? ¿Qué me interesa saber? Que se alimenta. El huevo no come, porque está hecho huevo, pero las larvas sí comen. ¿Y para qué me interesa saber todo eso de que come o no come? Porque de repente cuando van a hacer actividades de control antivectorial, le ponen algo que se llama abate, o le ponen unas gotitas que se llaman Bactibet, son larvicidas. Es decir, le ponen esos en los tanques donde se recolecta agua, las larvas vienen y comen eso y se mueren, son larvicidas, matan las larvas. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que las larvas, ya sabemos que del Aedes aegypti, cuando vamos a buscar criaderos, tenemos que ir a las esquinitas, lugares sombreados. Si está en pleno patio, en pleno sol, y de repente hay un hueco con una tapa y ahí hay sombrita, ahí en la sombra podría haber también. Insisto, hay que buscar en lugares sombreados. Y el hotel 5 estrellas para los mosquitos es las llantas. ¿Ok? Bueno, me ayuda por favor, señorita Monar. Con el siguiente, un ratito, que pase la diapositiva. Ya sabemos que el siguiente estadio, ya sabemos que, a ver, de huevo, larva que tiene 4 estadios y ya viene la pupa. Vamos. La pupa es el último estadio de maduración de la fase acuática. Si bien la pupa se mueve, la tendencia es permanecer inmóvil en contacto con la superficie del agua. Al igual que las larvas también son fotofóbicas, pero no se alimentan, solo respiran y completan su desarrollo con temperaturas de 25 a 29 grados Celsius en 1 a 3 días. Las temperaturas extremas pueden alargar este periodo. Entonces, la clase de hoy ha tenido como objetivo saber que hay un huevo, hay una larva y hay unas pupas. ¿Qué tenemos que saber? Como vemos que los huevos pueden eclosionar en un tiempo de... Ouch. Un ratito. Ay, mi hijo, que... Déjeme que se me salga esto de aquí, no sé qué. Estamos aquí. De nuevo, ya estamos aquí de nuevo. Okay. Mire, vemos que los huevos, ¿no? Pueden demorar de 2 a 3 días, ¿verdad? ¿Cuántos estadios larvarios hay? Ya se me olvidaron. ¿Cuántos estadios larvarios hay? Huevo, larva, pupa. No, huevo, larva y pupa. Ahora la larva tiene 4 estadios larvarios. Entonces, a ver, el huevo eclosiona en 2 a 3 días. Y vemos que aquí que cada estadio larvario demora 48 horas. Es decir, pone el mosquito ahí, el huevecillo, de 2 a 3 días pasa larva. Hay 4 estadios larvarios, es decir, 2, 4, 6 o en 8 días la larva pasa a pupa. Y vemos que la pupa también nosotros tenemos que de 1 a 3 días se va a pasar a ser mosquito adulto, ¿no? Entonces, más o menos tengamos una idea que cuando vemos ahí una larvita y todo, tenemos un periodo de tiempo para poder hacer esa actividad de limpiar y eliminar esas larvas. Ok. ¿Qué nos interesa saber de esto que está aquí?
¿Qué nos interesa? Si le digo que la larva come y se mueve mucho, aquí vemos que no se mueve casi poquito, pero también son fotofóbicas. Les pone la lámpara y se van, se corren a la luz, pero no se alimentan. O sea, ¿qué es lo que tenemos que sacar de este conocimiento? Cuando usamos el Bactivet, cuando usamos el abate, que son larvicidas, matamos el huevo, la larva y la pupa, matamos a los tres. ¿Qué dice, señorita Mona? No, ¿Por qué no? porque, a ver, las que no se alimentan son la pupa y el huevo. El La huevo, larva claro. sí. Entonces solo mata las larvas. Es decir, que cuando alguien va a hacer actividades de control antibacterial y pone el abate, pone ahí, solo mata las larvas. No, pero también voy a fumigar. Coge. ¿Y quién mata? Al mosquito adulto, pero no mata a las pupas. Es decir, ya el insecticida se evapora, las pupas eclosionan y nuevamente tenemos más mosquitos. ¿De acuerdo? Viene el abate y eso parece tierra, eso está feo y la gente lava y bota el abate y ya no tiene su efecto residual y nuevamente esos huevos eclosionan y pasan nuevamente a estadio larval. Entonces es importante tener este conocimiento y transmitirle a la comunidad de que no hay que eliminar el abate y tener claro que el problema, o sea, la fumigación solo mata el mosquito adulto, pero esos pupas, que si nosotros no hacemos esos controles y eliminación de criaderos, van a pasar a ser mosquitos adultos y venir la complicación. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Seguimos con esto de aquí. Vamos. ¿Qué es lo que leo aquí? Que donde existe mayor humedad, existe mayor proliferación de criaderos. Con el mejor momento de la campaña. Miren, ¿dónde se hace mayor? Esto es importante. ¿Dónde nosotros encontramos mayor cantidad de vectores? Cuando hay lluvias hay mayor cantidad de vectores, ¿no? Porque mayor lluvia, mayor humedad. Entonces les cuento que la lluvia hace una especie, si hay mucha lluvia, hay barrido de criaderos. Barrido de criaderos. No deja que quede. Si aquí hay un criadero, viene la lluvia y daña la maternidad, ¿quién dice? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Es en la post-lluvia, es decir, pasado el invierno. O en pleno invierno sí, pero usemos el sentido común. Si hay lluvias intermitentes, llovió hoy día, pero 2, 3 días no llueve, chuzo, ahí es lo que, cuando hay lluvias intermitentes, pero cuando las lluvias son seguidas, se hacen barridos de criadero. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Es relativo. Puede ser en periodos en pleno invierno, si las lluvias son intermitentes. O si las lluvias son copiosas, cuando deja de llover, ahí viene mayor proliferación de criaderos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. Si yo le pregunto, ¿cuál es el mejor momento para los vectores? ¿En época de lluvia o en época de post-lluvia? En lluvias intermitentes. Exacto. Es relativo, doctor. La respuesta es en lluvias o no lluvias. No es relativo, doctor. Puede ser, si las lluvias son intermitentes, o sea, es decir, llueve un día, 2, 3 días de llover, ahí es más peligroso porque hay mayor contenido de vectores. Pues si la lluvia es seguida, bueno, ahí es que bueno, está pasando ya el periodo de invierno, ahí es donde hay mayor proliferación de criaderos. ¿Sí? Entonces la respuesta es depende, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Mire, la proliferación, la relación en tiempos de lluvia, en tiempos de sequía, siempre en los tiempos, miren, post lluvia, está aquí en este caso, se ha graficado mayor cantidad de casos, ¿no? En el post lluvia. Y en la lluvia, miren, la lluvia sigue, es en la post lluvia. Pero esto significa que las lluvias son muy copiosas. ¿Sí? Seguimos con esto de aquí. A los mosquitos les encanta esto, le encanta la humedad, le encanta la lluvia. Sí, pero recuerden, intermitente, la lluvia muy copiosa le puede perjudicar porque arrastraría las maternidades, arrastraría los criaderos. Nosotros tenemos que saber que a los mosquitos les encanta ir a tomar, a comer el néctar de las plantas.
En cambio, las hembras, sobre todo para incubar a sus huevos, van al Zanzibar. ¿Sí? Ya la alimentación azucarada, bueno, esto no voy a hablar acá. La hembra apenas emerge, sale a hacer su copulación. En cambio, el macho es 24 horas después de la emergencia que ya sacan. Los hospederos, bueno, no vamos a hablar de esto. Esto de aquí, ellos reciben clases, dicen las larvas, para ver a quién picar. ¿Cómo pican esto? Ellos se basan mucho en los olores. Ellos tienen una antenita que receptan los olores. Y aquí que le pongo un ejemplo de un mosquito, y aquí tenemos un hombre que está sudado. Vemos que ellos eliminan ciertos olores, el CO2, ácido láctico, etcétera. Eso atrae al mosquito. ¿Sí? A larga distancia, porque a corta distancia vemos que hay el calor, la humedad y también los olores corporales pueden hacer que el mosquito le atraiga, le pique al hombre, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve este conocimiento? Es importante saber que sí va a repercutir el aseo, ¿sí?, para la atracción de los mosquitos. Entonces, es un tip que también tenemos que saber, que sí va a repercutir. Bueno, aquí vemos cómo el mosquito parece directo a la vena y a picar la sangre. Esto no les quiero cuánta sangre se ingiera, hay estudios. Aquí vemos, bueno, la alimentación, ya sabemos que son los que pican, son las hembras, y la alimentación complementaria, alimentación complementaria debido a agotamiento de las reservas nutricionales en las hembras, es decir, pica y de repente le falta más sangre, va a volver a picar. Y de repente picaron o alguien lo quiso aplaudir y salieron volando, lógicamente hay interrupción de la ingesta de sangre, entonces pueden volver a picar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Señorita Chávez, cuénteme, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita. Sí. No tengo una en específico, pero no sé, tendría que ser algo que tenga que ver con pollo. Con pollo. Yeah. Entonces, imagínese su comida favorita que alguien le brinde a las 10 de la mañana. ¿Usted se la come? Creo que sí. Y a las 3 de la tarde. También. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque que no es hora de comida. ¿Qué no es hora de comida? Esa comida está buenísima. Un cevichito, de repente, no, véngase para acá. ¿Sí? Pero ¿cuál es el mensaje? Si a uno le gusta algo, le gusta. ¿Qué quiero decir con esto? El mosquito pica en la aura y en la hora de la tarde, que no sé qué, no sé cuánto, que tiene horario de picada. Sí, tiene horarios donde preferentemente pica y sale. Pero, si de repente hay una mosquita hembra de ellita y ve ahí esa flor, está simpática. No, pues esta no es mi hora de picada, no me la voy a comer. No le voy a picar. No, que está pagador esa pena, a cualquier momento te puede picar, ¿sí o no? Uh-huh. Un cevichito que me vende, yo me lo como, que todavía no es la hora, recién son las 10 o 9:30, ¿cómo voy a comer a esta hora? No, véngase. Sí, igualmente la mosquito, ve una pierna ahí, va a picar. Sí, hay horas preferentes, sí, pero se puede picar cuando haya las características o las condiciones para picar. Si está llena, las finales no, pero si de repente necesitas para la incubación de su huevo, le coge y te va a picar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ok, lo que les quiero decir que aquí con esta diapositiva que hay una dispersión pasiva y activa, ¿no? Si un mosquito, por ejemplo, tiene 2 kilómetros en la periferia, solo puede volar. Pero si tiene hambre, va a volar más allá. Cosas promedio nomás, ¿sí? Y de repente hay los mosquitos que pueden hacerse una dispersión, vuelan por su necesidad, va a volar más distancia. Pero puede darse los casos de que viajen en primera clase, ¿sí? Pueden viajar en primera clase en floreros. Miren, bien, hola señorita Malacato, ya la vi, no la había visto, estaba en la otra sesión. Un gusto. Buenos días. Sí, le estaba hablando de la dispersión, ¿no? Entonces se han hecho estudios que hay una dispersión pasiva y una dispersión activa, ¿no?
La dispersión activa, hay estudios donde cogen al mosquito y le ponen una pinturita ahí y vamos a ver qué tanto se dispersan, y por eso se han encontrado estudios que hay de 200, 280 metros a la periferia, ¿no? ¿Cómo se dispersan? ¿Cómo se dispersan los Aedes aegypti? Y hay lo que se denomina dispersión pasiva, que viajan en primera clase, en aviones, en barcos, cruceros. ¿Por qué? Porque van en floreros en forma de huevos y se pueden proliferar de un lugar a otro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Miren, si viene un mosquito, Aedes aegypti, y me pica, me transmite el dengue. Está mala cara, ¿qué dice? No necesariamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, si es una hembra y ya... o sea, no, porque... Los mosquitos no pican, las que pican son las hembras. Tenía que ser. Mentira, disculpen. No, no es machismo, es la naturaleza que es así. Las mosquitas son las que pican, los hombres no. Los machos no. En este caso, el mosquito Aedes aegypti me pica, me transmite el dengue. No, porque el mosquito Aedes aegypti no produce el dengue. Es el mosquito infectado con el virus el que transmite el dengue. ¿Estamos claros con eso? Y yo lo comenté el otro día. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ok. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Qué hora es? Estamos, sí, mire, ahora le cuento. Viene un mosquito Aedes aegypti que no estaba infectado, o sea, que no tiene el virus. Coge y le pica a una persona que sí tiene el virus. El mosquito se infecta y de ahí me pica, me transmite el dengue. Sí. Sí. O sea, si es hembra. Los machos nunca van a picar a nadie, son las hembras las que pican, porque ya sabemos que son los machos van al nectar bar, porque ya son de la savia del néctar de las plantas. Las hembras pican es por su necesidad. A ver, repito, a ver. Viene el mosquito que no estaba infectado, es decir, no tenía el virus, el mosquito Aedes aegypti. La mosquita, ya vamos a hablar para que la mosquito Aedes aegypti, que no estaba infectada, pica a una persona que estaba infectada. El mosquito se infectó, o la mosquita se infectó y de ahí me pica. La pregunta es, ¿me transmite mi el dengue? ¿Qué dice el de Malacate? Diga lo que piensa. O sea, ¿cómo es la mosquita? Sí. Y está infectada. Sí, le cuento. No. Mire, es increíble esto de aquí, pero tenemos que tener clara la idea. Viene el mosquito, pica a una persona que está infectada y el mosquito se infecta. ¿Sí? De ahí va el intestino delgado, van las glándulas salivales. Y miren, pasa un periodo de incubación extrínseca de 12 días. Después de este tiempo, promedio de 12 días, el mosquito recién se hace infectante. ¿Sí? Repito, si una mosquita, la mosquito le pica a una persona infectada y de ahí me pica a mí, no me va a infectar. Tiene que pasar un periodo dentro del mosquito que se llama periodo de incubación extrínseca, que es como promedio 12 días. Es decir, el mosquito después de 12 días recién se hace infectante. ¿De acuerdo? Ya. Esto me parece a mí, me parece muy interesante. Ahora aquí, vamos a ver si lo hacemos así. Miren. Ahora, yo viene, la mosquito hembra cogió, le picó a una persona enferma y de ahí pasaron el periodo de incubación extrínseca, pasaron 12 días, ¿no? Viene y me picó a mí y me infectó. Esa mosquita hembra viene y va, oye, se encuentra con otra mosquita. Oye, ese doctor, bueno, no sabe que soy doctor, ¿no? Ese de ahí tiene la sangre dulce, tiene rica esa sangre, anda, pícale, que tiene chévere esa sangre, sabe rico.
Entonces viene otra mosquito, me pica. Ahí viene la pregunta, ¿esa mosquito, que era sana, me pica a mí, se infecta, señorita Chávez? O sea, si es que usted está infectado. Yo estoy infectado. Ay, Porque ya entonces, yo le dije, ya me entonces infectó. sí, si es la mosquita, sí. Sí. Le cuento no, porque Porque también hay un... a ver, dígame su inquietud no, o sea, conversemos. no, o sea, porque yo creería que sí y que después tenía su periodo ese de De infección, incubación. ajá, incubación. Yo creería que sí. 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 No, y está bien creer porque, insisto, yo lo que necesito es que tengamos una claridad así meridiana de esto de aquí. Este conocimiento sirve si lo aplicamos. Y ustedes van a ver que hay mucha gente que tiene el conocimiento y no lo aplica. Y yo necesito que ustedes reflexionemos, porque cuando ustedes sean ministros de salud o algo así, ya tengamos que tomar medidas técnicas. Bueno, le cuento, ¿no?, que aquí está representado la infección. Miren, para que el mosquito pique, para que el mosquito, yo le dije que el mosquito que estaba sano, tiene que picarle a una persona que está enferma, ¿no? Pues no en cualquier momento. Una persona no que esté enferma, estoy hablando así, no estoy hablando bien. A una persona infectada que esté en un periodo, miren, este periodo de aquí se llama periodo de viremia. El periodo de viremia es el tiempo actual en que el individuo puede transmitir la enfermedad. Ese es el periodo de viremia, el periodo en el cual la persona puede transmitir la enfermedad. Es decir, si un mosquito le pica, este es el mosquito 1, le pica en el periodo de viremia, el mosquito se infecta. ¿Ahí el mosquito puede transmitir inmediatamente? No, no puede transmitir inmediatamente. Tiene que pasar lo que se denomina el periodo de incubación extrínseca. Cuando pasa el periodo de incubación extrínseca, el mosquito ya puede transmitir la enfermedad. Es decir, aquí. Y ya infectó, esta es la segunda persona. Infectó la segunda persona. ¿Sí? Y de ahí pasa lo que se denomina, y no hay que confundirse, en lo que ya adelante vamos a hablar, que es el periodo de incubación. ¿Sí? El periodo de incubación de una enfermedad es el periodo que pasa desde que yo me infecto hasta que yo empiece a tener sintomatología. Periodo de incubación, desde que me infecto hasta que yo empiezo a tener sintomatología. Entonces, miren aquí. Aquí se infectó y miren, acá empieza a tener la sintomatología, enfermedad. Es decir, aquí empieza a tener la sintomatología. Antes, un día o 2 días antes de empezar a tener la sintomatología, empieza lo que se denomina el periodo de viremia. ¿Sí? Es decir, empieza el periodo de viremia. Entonces, ¿cuándo inicia el periodo de viremia? El periodo de viremia inicia desde que me infecto. A ver, no, esto se llama, hay algo que se llama periodo de latencia. ¿Cuál es el periodo de latencia? Desde que me infecto hasta que yo empiezo a ser transmisor, hasta cuando yo empiezo a ser infectante, hasta el momento que yo puedo transmitir la enfermedad. ¿Sí me hago entender? Entonces el periodo de viremia empieza, inclusive puede empezar 2 días antes, como en este caso en el dengue empieza 1 a 2 días antes de empezar yo a tener yo sintomatología. Esto mismo pasa con el SARS-CoV-2, que son 2 días antes de yo empezar a tener los síntomas, yo ya puedo transmitir a una persona el SARS-CoV-2, o sea, puedo infectar a otra persona. ¿Me estoy haciendo entender esta parte de esto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí con ustedes? A ver, no sé si, porque estamos con el tiempo, ¿no? Porque vamos a ver ahora, ¿están apuraditos con el tiempo? ¿Alguien nos podemos continuar? Si está interesante lo que estamos hablando. No sé que sí, pero de repente tienen una otra actividad para conversar unos 15 minutos más. Sí, no, a lo mejor, quién sabe. Usted, ok, no hay problema, señorita Calderón, está bien, ¿sí? Entonces, no, pues ¿cómo va a tener otra clase si teníamos 2 horas el sábado? Pero bueno, dígamelo. No, es Bueno, que como ya, justo como ya no teníamos 2 horas, yo dije que se podía adelantar una clase.
Ok, perfecto. No, no, discúlpeme, ya No, habíamos disculpe quedado en usted. eso. Disculpe No, usted. no, no, no. No, no, no tiene de qué, no. Tiene toda la razón. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. A ver, ¿qué necesito por el momento? Que ustedes tengan claro estos conceptos, porque son los que tenemos que transmitirlos cuando damos la actividad de campo, cuando vamos a la comunidad. Ustedes tienen que tener claro que, bueno, en la próxima clase vamos a ver de los tipos de criaderos, el día martes conversamos sobre los tipos de criaderos, y que tenemos que decir cómo hacerle los controles, y ustedes por lo pronto, o sea, el día que quedó claro el día de hoy, que hay que cepillar el tanque. ¿Por qué? Porque el mosquito puede resistir a la desecación hasta por un mes, 30 días. ¿Qué tenemos que saber? Que cuando ponen el Bactivet, el Abate, esas gotitas son las herbicidas, solo mata las larvas. Es más, se dice que el Bactivet solo mata las larvas del 1, 2 y tercer estadio. Y que a los de el cuarto estadio casi no le hace nada. Pero bueno, la idea es que mata las larvas, pero no mata las pupas. Ya sabemos que la fumigación mata el mosquito adulto. Ya sabemos que la fumigación no vendría a ser la solución, ya que este mosquito adulto, perdón, esta pupa, después cuando ya se disipe el insecticida, puede nuevamente emerger y haber más mosquitos adultos. ¿Qué sabemos? Y tenemos que tener claro que el mosquito no es el que transmite el dengue, sino el virus. Y tenemos que tener clara la idea de que el mosquito, las que pican son las hembras. Efectivamente hay un horario de preferencia para las picaduras, en la mañana o en la tarde, ahora en el ocaso. Y que tenemos que saber que la mosquito se copula y queda fecundada de por vida. La mosquito puede transmitir a sus huevos, si está infectado, transmite transmisión ovárica, los huevos también salen infectados. ¿Sí? Ya sabemos que la mosquitos no ponen los huevos en un solo lugar, sino que lo ponen a saltos. Esto es importante saber porque encontramos un criadero seguramente no solo en un lugar, sino que en varios lugares vamos a tener que buscar los criaderos. Hasta ahí. Me gustaría saber todavía, bueno, aquí tenemos, González, por favor, González, solo para la asistencia, ¿sí? Okay. Aquí Solo está, digan doctor, presente. presente. Okay. Solo digan presente, ya. Ya. González. Prieto. Presente, doctor. Ok, presente. Varas. Presente, doctor. Insúa. Insúa. Se quedó con rojo Insúa. Jacome. Ok, ya te vi, Jacome. Gerger. Presente, doctor. Ok, Roca. Presente, doctor. Ávila. Hernández López. Villalta. Asiste. Ok. Entonces los demás compañeros, o sea, no se incorporan los demás compañeros. Villalta, Ávila, bueno, Hernández, ya no tengo esperanza que sea. ¿Alguien No, conoce a Ávila y Villalta? No, no los ubico. no, pero les envié un correo. ¿Ya? Y Ávila sí está en grupo de teoría. ¿Se acuerdan que íbamos a usar los mismos grupos? Oh, ya. Señorita Varas, por favor, me ayuda con la señorita Ávila y en el caso a ver si lo ubica Villalta para los grupos de teoría. No sé si en el Les grupo voy de a teoría. volver a enviar un correo entonces. Ok, please, porque quiero saber si no lo tengo en grupo de teoría, creo Ávila. ¿Dónde están? Ah, no, pues tampoco lo tengo. Ah, no, 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 no. Entonces, Ávila.
Entonces Ávila no ve teoría conmigo, solo ve la práctica, ¿no? Confírmeme eso, ¿ok? Si me aclara esa interrogante. ¿Sí? Había un problema en la estructuración de los grupos, bueno, ya lo reviso eso y conversamos sobre ese tema. Entonces, sin más ni más, un gusto y por favor, el conocimiento es poder. El conocimiento si no se usa no sirve. Tratemos de reflexionar lo que le digo. Yo no quiero que ustedes memoricen lo que les estoy diciendo, sino que tratemos de analizar. Mire, me pica aquí, pasa esto, así todas las materias que se les vengan, usen esa lógica de pensamiento. Eso le va a ayudar a asentar el conocimiento. Entonces, bendecido el resto del sábado y ha sido un placer y un gusto haber conversado con ustedes y nos estamos viendo el día próxima clase. ¿Okay? Bendiciones. De Color Interactiva, vamos. Cuídense, pasen bien. Bye.